Hola, muy buena tarde a todos. Bienvenidos a una sesión más de este entrenamiento continuo México contra COVID. El día de hoy tenemos el gusto de que nos acompañe la maestra Georgina Borges Gaussman. Ella es licenciada en Trabajo Social por la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Es maestra en Medicina Social por la UAM Xochimilco, doctorante de Trabajo Social por la Universidad de La Plata en Argentina. Ella cuenta con varios diplomados en grupos operativos, liderazgo basado en principios humanistas y administración de los servicios de salud. Ella fue subdirectora del área de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, a cargo de la Coordinación de Trabajo Social de la Secretaría de Salud. Es docente de la Escuela Nacional de Trabajo Social desde hace más de 24 años y actualmente está al frente de un grupo de práctica de especialización del sistema de universidad abierta y a distancia. Ella también fue jefa del Departamento de Trabajo Social del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía y actualmente es comisionada a la Dirección de Investigación en el Laboratorio de Investigación Sociomédica. Maestra Borges, qué gusto que nos acompañe hoy con nosotros. Le cedo los micrófonos para quien inicie la sesión del día de hoy. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues muchísimas gracias a todas, a todos, al INSABI por esta invitación. Es para mí un honor estar por acá y poder compartir con ustedes algunas cuestiones relacionadas con el trabajo social. Gracias. El trabajo social y lo que ha sucedido a lo largo de estos tiempos que nos imaginábamos que iba a ser un poco menos de tiempo y que todavía estamos trabajando con esta situación tan difícil, pero que nos ha enseñado también muchísimas cosas y de las cuales una de las cuestiones fundamentales ha sido el poder entender qué hace un equipo de salud, qué pasa en las comunidades, qué pasa con las personas y las familias cuando se encuentran enfrentados a esta situación de salud tan compleja, ¿no? Que como lo hemos visto a lo largo de casi más de un año, nos ha dado muchísimos aprendizajes. Yo quisiera en este tenor hablarles un poco de lo que es para nosotros en trabajo social en el área de la salud, la intervención social. Y de esta manera me voy a permitir pasarles algunas diapositivas y por supuesto sé que después de esta charla espero que haya muchísimas preguntas, comentarios, que podamos dialogar un poco con el público, que estoy viendo que ya estamos en 200 personas, lo cual nos da muchísimo gusto. Primero decirles que tomé algunos datos, del INSABI justamente, de una de las presentaciones, varias presentaciones que se hacen a lo largo del tiempo acá, para entender un poco el contexto en el que estamos viviendo, ¿no? Y bueno, recordar que somos más de 126 millones de habitantes y que la población sin seguridad social está alrededor de los 66 millones, ¿no? Y que dentro de esta situación tan compleja en la población mexicana, hay también distintas situaciones en los grados de marginación y los grados de pobreza en el que nos encontramos, ¿no? Entonces, de esta manera y teniendo este contexto, nos permite a partir de ello conocer cuál es la situación del contexto nacional, ¿no? Y en específico las situaciones que manejan en el ámbito de la salud, ¿no? Y saber que toda la población a la que nos debemos, ¿no? Como equipo de salud, en las diversas instituciones en las que ustedes y nosotros laboramos, realizamos un trabajo dirigido a estos grupos vulnerables, sobre todo aquellos que no cuentan con seguridad social. Y bueno, para poder conocer qué es lo que hace trabajo social, pues sí es importante
poder detenernos un poquito en la parte más, pues, digamos, teórica, metodológica, que espero que no sea muy tedioso para ustedes, pero que a mí me permite en particular, y a todas mis colegas, que espero que estén presentes también, además de todos nuestros compañeros médicos, enfermeras y todo el demás personal de salud, de poder saber qué es lo que hace un trabajador social, una trabajadora social, ¿no? Entonces, primero hablarles que hay muchísimas definiciones, pero de la que nosotros, digamos, nos podemos basar un poquito más, es que se trata de una disciplina de las ciencias sociales que tiene por objeto el estudio de la intervención social con sujetos concretos, con personas, con colectivos que tienen un problema o carencia social en un momento determinado de su vida. Y esta compete a la acción social en la relación sujeto, problema y contexto en el que nosotras vamos a pues contribuir, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la palabra intervenir, es hablar del medir entre o interponerse entre, ¿no? Y cuando intervenimos, estamos hablando que cambiamos las circunstancias. Simplemente en el momento que alguien llega a una comunidad, a un espacio en el que no vivimos, digamos, ¿no? En ese momento, y siendo un profesional, ya ahí ya se están cambiando ciertas circunstancias, porque vamos a ir viendo poco a poco cómo la gente se va acercando, la población se va acercando y nos va planteando las situaciones en las que se encuentra, ¿no? Entonces, se trata de una acción racional, intencional, fundada en el conocimiento científico, que tiene por objeto desencadenar procesos de cambio social, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando hablamos, qué fuerte y qué complejo, ¿no? Hablar de procesos de cambio social, es solamente si existe una participación social, consideramos que entonces se puede llegar a crear estos cambios o estas transformaciones, ¿no? Entonces, a lo largo de esta sesión vamos a estar hablando constantemente de la importancia de la participación de las personas, la participación social, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que conocer? ¿Qué problema existe? Situarnos en ese problema, y a partir de detectar ese problema vamos a tratar de ir profundizando en un conocimiento que va más allá de la mera descripción, ¿no? Los médicos, enfermeras nos podrán decir mucho esta parte de cómo llegar a un diagnóstico clínico, y en el caso de trabajo social estamos hablando de un diagnóstico social, ¿no? En un diagnóstico que junto lo social y lo médico, junto lo social y lo clínico, puede promover estas alternativas de solución una vez que detectamos y describimos y analizamos e interpretamos esa realidad, ¿no? ¿Y qué es lo que nos plantea? Y estamos hablando de principalmente el modelo en el que está basado la salud para el bienestar, que es el modelo de atención primaria de la salud. Y entonces, cuando estamos hablando de la APS, de atención primaria de salud, estamos hablando de esta centralidad que debe tener el individuo, el grupo, la familia, la comunidad, desde nuestro ámbito social. Y asimismo, bueno, esa persona, esa familia, ese grupo, esa comunidad, la planteamos como un sujeto social, y un sujeto que además tiene derechos, ¿no? Y ya lo deben ver a lo largo de todas las sesiones en las que ustedes han estado participando y escuchando a los ponentes, de la importancia, ¿no? De conocer al sujeto social, a la persona con derechos, ¿no? Y en donde
tiene un papel, por supuesto, protagónico en la acción del trabajador y la trabajadora social, y en esta interrelación en donde se construyen las acciones que son tendientes al cambio, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Entonces, ya que tenemos ubicado quién es nuestro sujeto social, quién es nuestro espacio con el que vamos a colaborar y a trabajar, que son las personas, grupos y comunidades, todo ello en esta intervención, en esta posibilidad de comprender lo que pasa en la realidad social, se convierte en esta importancia de entender lo que son los procesos sociales y cómo cada proceso social, desde el punto de vista también de la salud, del proceso salud-enfermedad en la atención directa con las personas, tiene una contribución muy importante en el plano social, ¿no? Entonces, es definir estos procesos en los que se concretiza la situación problemática que aborda trabajo social, y luego identificar y caracterizar esos procesos, encontrando la articulación entre la situación problema, entre el individuo, el grupo, la comunidad, dentro de la región y dentro de una sociedad, ¿no? Quienes están a cargo de los equipos de salud en sus entidades federativas saben muy bien, ¿no? Cuáles son las carencias principales que tiene una comunidad, la conocen muy bien, y a partir de ello, bueno, pues esas tareas con las que trabajamos el profesional de trabajo social, indagamos, buscamos, construimos estos puntos de ruptura que pueden llegar a provocar estos procesos de cambio, ¿no? Entonces, ustedes van adentrándose a lo que estamos viviendo ahorita con COVID, ¿no? Cómo, y lo vamos a decir más adelante, cómo esta parte, esta experiencia de vida, esta experiencia que no nos imaginábamos que iba a llegar con nosotros, está creando ya de por sí un cambio fuertísimo en lo que es la dinámica familiar y todas las circunstancias, ¿no? De las determinantes sociales de la salud. Entonces, ante estas crisis y estos procesos sociales, surgen cambios, que es lo que vamos a ir viendo, cómo podemos llegar a decir que ese proceso de cambio tiene una actuación que contribuye a satisfacer las necesidades de la población, ¿no? Entonces, en términos generales, cuando un profesional de trabajo social conoce la situación problema que se ve desde lo social, se pueden entonces empezar a imaginar y conjeturar ciertas estrategias de intervención que se pueden diseñar para generar estos procesos de cambio. Por eso es tan importante, a veces pensamos que la parte empírica es solamente lo que cuenta, y por supuesto que la experiencia y la parte empírica es súper importante, pero también es importante podernos sustentar en bases teóricas que nos permiten sistematizar la información que nos da la realidad, irnos a esta literatura y estas evidencias científicas que nos permitan corroborar que eso que estamos mirando, que eso que estamos observando es realmente pues la realidad de ese momento histórico determinado, ¿no? Entonces, ustedes ven en esta lámina cómo con un marco teórico nos permitimos plantear a partir de nuestra mirada de los procesos sociales, los tipos de sociedades y grupos, etcétera, cómo podemos complementar diagnósticos que sustenten directamente la intervención que vamos a hacer, ¿no? Entonces, tener el problema social identificado ya nos permite, sin duda, tener una aproximación a las alternativas de atención o de intervención que tendremos más adelante, ¿no? Pero debemos tener ese diagnóstico social muy claro, ¿no?
Y entonces, conocer esta parte teórica, esta parte estructural de la organización y fundamentación que permite la comprensión de la realidad, es lo que va a hacer que podamos reflexionar sobre la realidad y conformar a partir de ellos las posibilidades para construir algún cambio determinado, ¿no? De acuerdo a la situación. Entonces, los problemas sociales, ¿cómo se plantea la intervención del trabajo social, ¿no? Primero, es un profesional, un trabajador, trabajadora social que media para la obtención de los satisfactores básicos. No somos las o los encargados de darles todas las, más bien, aprendemos a poder darles las alternativas a las personas para que ellas sean las que decidan cuáles son las necesarias para su calidad de vida, para tener una mayor calidad de vida, ¿no? Entonces, si nosotros sabemos que hay desigualdades en la población, que hay inequidades en salud, en educación, en un sinnúmero de estas formas que tienen las personas para poder vivir y vivir lo más correcta, ética, adecuadamente posible, ¿no? Estamos hablando que estas desigualdades, en el momento en que nosotros las estamos observando e interpretando, ya en ese momento estamos encontrando que puede haber formas distintas para incorporarnos a los apoyos o a las alternativas de solución, ¿no? Desde una mirada de trabajo social que, pues, como creo que en muchas profesiones, pueden ser miradas más de tipo ayuda y otras más de tipo empoderar a la persona para construir su propia situación, ¿no? Que esa situación en la que se encuentra, ¿no?, pueda cambiar de manera favorable. Entonces, esto en general para nosotras es fundamental poder plantear que el compromiso con el cambio social, con las personas, grupos y comunidades es básico para nosotros, ¿no? Entonces, en este hacer de trabajo social, como decía hace un ratito, no es una mera acción espontánea, ¿no?, del hacer humano o de la acción de la buena voluntad. Nosotros nos tienen referidos a veces con la filantropía, la ayuda, ¿no? Pero a lo largo de nuestra historia en el trabajo social hemos ido profesionalizándonos, ¿no? De tal manera que tenemos ya hoy por hoy, desde hace ya muchos años, gracias a las personas que nos antecedieron, muchísimos elementos metodológicos para poder intervenir de una manera mucho más profesional, ¿no? Entonces, hablamos de una acción fundada en el saber, en el conocimiento, y que hay una intención dada, ¿no? Pretende alcanzar un fin, no es saber qué se me ocurre, sino que a partir de una metodología muy clara podamos definir hacia dónde queremos llegar, ¿no? Cuando se afirma que una intervención es intencional, quiere decir que es deliberada, racional, planeada, busca unos efectos esperados a partir de la experiencia acumulada o de una teoría sobre el tema y la acción a conducir. O sea, no es el azar el que impera, sino una cuestión de verdad planeada, ¿no? Entonces, esta acción con la persona, el problema o carencia y el contexto en el que nos encontramos son los tres elementos fundamentales para lograr una intervención correcta. Muy bien. Entonces, cuando decimos que el trabajador social, la trabajadora social pueden mirar mucho más allá, ¿no? Decimos que tenemos a veces, a partir de un buen diagnóstico, podemos visualizar, ¿no?, un futuro distinto de las personas si actuamos de determinada manera y si les damos a las personas
la información correcta y pertinente para que ellas mismas se den cuenta de cómo pueden ir cambiando la situación de vida que tienen en la actualidad y cómo transformarla, ¿no? Entonces, estas situaciones, estas intervenciones se vislumbran, o lo que quisiéramos, ¿no? Siempre es que se vislumbren de manera distinta, ¿no? Implica una construcción que diferencia las situaciones existentes y las imagina modificadas, ¿no? Y entonces, en este imaginario, en este poder plantear estos escenarios, ¿verdad? Podemos ver la acción de trabajo social, que implica dos momentos, el ahora y el después, ¿no? Conoce por un lado el momento actual, se imagina distinto y lo trasciende con su intervención, ¿no? Y todo ello interrelacionado entre el profesional, profesionista y las personas. Entonces, en este futuro, pues por supuesto se requiere de pensar, de reflexionar, de saber hacia dónde vamos, ¿no? Y por supuesto que debe haber un compromiso, ¿no? Y más adelante, recordando, ojalá y podamos recordar esta parte, digamos, más teórica y poder decir qué está pasando ahorita con COVID en relación a las circunstancias que nos traen hoy a decir que ha disminuido el número de contagios al mismo tiempo que están empezando a aumentar el número de contagios. ¿Y qué es lo que estamos haciendo para que esto que nos dijeron hace más de un año, ¿verdad? Y que nosotros como equipo de salud nos lo aprendimos muy bien para poderlo informar a la gente, cómo es que este compromiso impera o qué necesitamos para que ese compromiso continúe, ¿no? Por la salud de uno mismo y por supuesto por la salud del colectivo, ¿no? Entonces, estos cambios y ahorita con la pandemia nos plantean muchísimas situaciones reales y de retos, ¿no? Cuando hablamos de la gestión social, que es otra, digamos, función a la que trabajo social nos han identificado, ¿no? Hablamos de que si son definitivamente funciones básicas de trabajo social, esto es en lo general, pero también hay que verlo directamente relacionada en el área de la salud, ¿no? Ustedes saben que trabajo social está en muchísimas otras áreas, pero la mayoría de la gente que salimos de la carrera nos vamos, uno de cada 3 trabajadores sociales estamos en el área de la salud. Entonces nos hemos ido, pues tenemos que profesionalizarnos y perfeccionarnos en esa área, ¿no? Entonces, pero aquí hay algunos ejemplos que quiero plantearles a ustedes, también pensando en que para el modelo SAVI, basado en APS, estamos hablando también de la necesidad de la intersectorialidad, ¿no? De poder plantear que no vamos a trabajar solamente el sector salud solito y aislado, sino que debemos tener interacciones con otras áreas, con otros sectores, con los cuales podamos desarrollar pues estrategias, que eso es de lo que se trata y de lo que se está intentando hacer y hacerlo real, ¿no? En estas circunstancias. Entonces, para que ustedes se fijen que en el momento en que estamos hablando, por ejemplo, ¿no? Hacemos trabajo social y no podemos perder de vista, desde nuestro punto de vista, pues lo social como el eje transversal de toda la intervención, ¿no? Contribuir al desarrollo de la comunidad, por un lado, implica conjuntar acciones de gestión administrativa, ¿no? Y también, al mismo tiempo, o sea, son como procesos, uno a lo mejor más mediato, otro más inmediato, ¿no? Incidir en procesos de integración comunitaria. Sabemos que nos van a exigir, la sociedad nos exige, las personas nos exigen tomar decisiones inmediatas, darles soluciones lo más rápido posible, ¿no?
pero hay circunstancias que no permiten a veces que las cosas se den como, pues, como uno quisiera, ¿no? Como uno desearía, ¿no? Y todos quisiéramos que hacemos una solicitud y en el minuto siguiente ya está resuelto, ¿no? Entonces, fíjense, la comunidad que tiene problemas con la basura, que ese es un ejemplo que encontré en uno de los textos que hace pues una maestra a la que yo quiero mucho, Nelia Tello, que pues seguramente muchos de los que están aquí la han leído, ¿no? Que nos ha abierto también mucho el panorama del trabajo social. Y por un lado, ¿cuáles son estas propuestas? Cuando no se centra en lo social, este problema de la basura en relación con las adicciones, por ejemplo, ¿no? Se hacen gestiones frente a las autoridades, se refieren a las personas con problemas en su forma de beber a grupos de AA, ¿no? Y se gestionan ante la delegación el control de la venta de drogas. Esas son situaciones y actividades que por supuesto que son muy válidas de realizar, ¿no? Pero cuando vemos qué pasa si hacemos un análisis de lo social en la comunidad una vez que estamos hablando de esto que les decía hace un momentito, ¿no? Por un lado, los problemas de los que se pueden estar hablando en profundidad, digamos, no dejarlo en lo superficial, basura y adicciones, sino más en el fondo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahí? Puede ser que haya un pobre sentido de pertenencia, ¿no? Que haya una poca cohesión en donde no hay reconocimiento, no hay identidad comunitaria, razones por las que los habitantes de la comunidad no muestran interés por su entorno ni por ellos mismos, ¿no? Entonces, a veces decimos, por ejemplo, ¿no? Hay mucha deserción escolar. Necesitamos que la gente vuelva, los chavos, ¿no? Los niños, adolescentes, regresen a las escuelas, ¿no? Bueno, ahorita por la pandemia quizá es una situación crítica, pero hablando un poquito de antes de la pandemia, ¿no? Y aún ahora, con toda esta circunstancia que implica que ante la necesidad de hacer educación a distancia, necesitamos de herramientas que le podamos acercar a la población, ¿no? Y bueno, también esa es otra situación pues difícil, ¿no? Pero entonces, ¿qué planteamos con esto? Que si solamente decimos que hay un problema de deserción escolar porque los chavos, en lugar de estudiar, quieren trabajar, quizá pues se puede ser una razón válida, pero no es quizá una razón que tenga el sustento, ¿no? Porque decimos, un chavo hasta los 18 años y más debería estar estudiando, ¿no? Y no debería estar trabajando en edades tempranas, por decir algo, ¿no? Entonces, pero nos vamos a la comunidad y vemos que la estructura de esa comunidad nos habla de otras características en el funcionamiento del día a día con la gente, ¿no? Entonces, bueno, desde esta perspectiva, entonces, intervenir plantea que los procesos se deben reconstruir y fortalecer, ¿no? Y esa reconstrucción y fortalecimiento de la identidad familiar y comunitaria nos puede hablar de lo que pasa en mayor profundidad y entender un poco más la problemática tan fuerte, tan difícil como puede ser el que haya basura en una comunidad y el que haya también un problema fuerte de adicciones, ¿no? Entonces, pueden expresarse en torno a la recuperación del espacio público y familiar, voltear a ver a la comunidad, voltear a ver la parte que nos implica a cada uno de nosotros y decir cómo nos gustaría tener nuestra comunidad, ¿no? Y en ese momento es cuando, lo que decíamos hace un rato, es necesaria la incorporación de todos y la participación de todos y de todas, ¿no?
Entonces, este tipo de intervención en los procesos sociales implica un trabajo con todos los sujetos sociales en donde se potencian procesos de corresponsabilidad personal y social, ¿no? Hemos escuchado muchas veces, se escuchaba hace muchos años, en mi época, el papá gobierno es el que debe darnos la solución, ¿no? El Estado es el que, por supuesto, el Estado está obligado a darnos y a garantizarnos todos los derechos por los cuales estamos para tener una vida digna, ¿no? Pero en esta corresponsabilidad, ¿qué damos nosotros? ¿Qué doy yo? ¿Y qué da el otro para que funcione ese espacio en el que nos encontramos, ¿no? Entonces, las funciones de trabajo social estarían, digamos, perfiladas a constituir o apoyar o coadyuvar a la construcción y constitución de sujetos sociales, ¿no? Con conciencia de sí mismos y con el entorno, potenciando habilidades de convivencia y de compromiso social con la comunidad. Y en ese sentido, regresando un poquito a lo que decíamos anteriormente, claro que se pueden hacer gestiones sociales, claro que sí, es necesario, es importante, pero como instrumento y no como una acción central, ¿no? Es decir, ya le dimos esta solución y ahora con eso mágicamente las cosas tienen que cambiar, ¿no? Sino que hay una construcción mucho más como decía, en profundidad, ¿no? Entonces, esta intervención asume la responsabilidad de generar los cambios sociales necesarios para alcanzar la realidad que se desea, ¿no? Entonces, por un lado, por supuesto, esta gestión social, equipamiento institucional, todo lo que requerimos para poder atender a la gente, por ejemplo, en nuestro caso, desde el área de la salud, ¿no? Procesos de identidad y sentido de pertenencia familiar y comunitario, el sentir que esa institución o que ese espacio es mío y por lo tanto, pues lo cuido, me apropio de él, pero también lo cuido y ayudo a construirlo y ayudo a fomentarlo y a consolidarlo y a mantenerlo, ¿no? Y esto implica entonces poder satisfacer las necesidades básicas de la población sin perder de vista la parte social. Por el otro lado, el proceso de cambio transita la distancia entre el escenario real y el escenario factible o ideal, ¿no? Cuando hacemos, por ejemplo, en las comunidades, ustedes tendrán muchísima experiencia en realizar grupos focales, en hacer árboles de problemas, fodas con la población, y la propia población nos va indicando, ¿no? Cuáles son las causas, cuáles son los efectos, cuáles son las consecuencias de esa situación, y se va identificando el problema central, ¿no? Entonces, si se decide que el problema central es la inseguridad y la violencia, ¿no? Pueden ser expresiones de una descomposición social, como llamarían autores, sociólogos, antropólogos, propios trabajadores sociales, y un proceso, entonces, que implica intervenir, es poder construir la confianza entre los actores que intervienen en este problema, ¿no? Entonces, bueno, esto es muy importante para lo que a continuación vamos a ir desarrollando en cuanto a pues la fundamentación que tenemos en trabajo social en el área de salud en cuanto a procesos sociales, metodologías, ¿no? Y la posibilidad de incidir intencional y efectivamente en ellos. Entonces, ¿qué requerimos? Digamos, conceptos, métodos, funciones, ¿no? Bueno, no actividades, pero funciones y conceptos, ¿no? Que nosotros tenemos muy integrados
a los procesos de sensibilización, de promoción, de comunicación social. Pero fíjense, aquí está incluido el pensamiento crítico, ¿no? No es esta parte que va en lo superficial, sino que profundiza, ¿no? En esta autocrítica, ¿no? De lo que yo hago porque mi realidad siga igual o pueda cambiar, ¿no? Estas situaciones de la organización, de la participación social, aprender a resolver conflictos, ¿no? Hacer estas veces de mediación social que lo hacen muchos profesionales y que ha sido de mucha... ha habido experiencias muy lindas, ¿no? De cómo a partir de la mediación se pueden evitar conflictos en una comunidad, entre dos familias, entre dos personas, en fin, ¿no? La concientización, que sí es un término muy profundo, ¿no? Que requiere de esta, pues sí, conciencia plena de que sabemos que existe un problema, que sabemos que tenemos que intervenir desde lo profundo y con la parte de explicaciones sociales, además de todas las que pueden ser las médicas, las partes biológicas, etcétera, etcétera, ¿no? La cohesión e integración social, el desarrollo social, empoderamiento, la potenciación de sujetos sociales y finalmente, que no es lo último, sino que sí es muy importante, aprender a construir ciudadanía, ¿no? En este sentido, cuando hablamos de compromiso ético del profesional hacia la comunidad, pero también de la propia comunidad y de las propias personas y personas que están integrando esa comunidad, cómo nos convertimos en esto, ciudadanos, ¿no? Ciudadanos que podemos ejercer derechos y también plantear la necesidad del deber ser, de lo que nos toca a cada uno como ser humano en esta sociedad, ¿no? Entonces puede haber intervenciones de corta duración que son más quizá preventivas, de atención a un problema dado a más mediano alcance. Puede haber procesos continuos institucionales, que ese es, digamos, también muy importante saber que si hay un programa de acción, un plan de acción, pueda tener esa continuidad y podamos evaluarla, ¿no? Y a partir de esa evaluación poder decidir si seguimos por el mismo camino o tenemos que reconstruir algo que creamos que no haya sido correcto, digamos, ¿no? Estamos hablando de lo que en calidad se llamaría acciones de mejora, ¿no? Pero siempre en esta parte de mejora en lo social, ¿no? Procesos circunstanciales, intervenciones en crisis o en estados de emergencia, ¿no? Que es lo que ahora, fíjense, estas funciones, estas actividades de trabajo social, esta metodología que utilizamos para la intervención en los procesos sociales, habla desde hace muchísimo tiempo de la necesidad de saber qué hacer ante la emergencia, ¿no? Y creo que en México nos hemos enfrentado a un sinnúmero de situaciones de emergencia que nos han hecho, pues, aprender muchísimo y mejorar en muchas cosas, ¿no? Y que siempre hay posibilidad de seguir mejorando. Quizá los que están presentes son más jovencitos que yo y a lo mejor no vivieron muchas cosas, como el 85, qué sé yo, pero bueno, el 85 nos dio muchísimo aprendizaje, muchas enseñanzas, ¿no? Entonces, bueno, dentro de las estrategias metodológicas está basarse en intervenciones que son acciones colectivas, que pueden ser regionales, comunitarias, con acciones colectivas, grupales y también de las personas, ¿no? Individualizadas. Y los métodos y técnicas e instrumentos que juntos, ¿no? Articulados, como dice la lámina,
nos permiten reflexionar, dialogar, ¿no? La entrevista, el trabajo con grupos, las acciones y los proyectos colectivos, ¿no? Interdisciplinarios, multidisciplinarios, transdisciplinarios, ¿no? El uso de las correspondientes técnicas para cada método, desde qué propuesta metodológica estamos utilizando y creando esas estrategias de intervención, ¿no? Y que no sean instrumentos que se queden aislados, ¿no? Como meros recursos improvisados por quien lleva la intervención, sino que esos instrumentos nos sirvan para estar evaluando, ¿no? Yo tuve el gusto, y en un ratito vamos a hablar del trabajo que se hizo con las coordinadoras estatales de las entidades federativas de trabajo social, y créanme que muchos de los instrumentos que utilizan han tenido este esfuerzo extra, digamos, ¿no? De sistematizar esa información que les permite, una vez que tienen esa información ya con la retroalimentación necesaria, se crean nuevas estrategias para intervenir, quizá de la misma manera, si fue bueno, o si no fue tan bueno, pues cambiar la estrategia, ¿no? Y bueno, ya hablando de las circunstancias más en la práctica, ¿no? Después de decirles un poquito qué hace trabajo social en salud, qué metodología utiliza. Sí, para mí es muy importante esta información que les voy a dar en este siguiente ratito. En el año que estuvimos en la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, las compañeras de coordinadoras estatales estuvimos realizando una serie de reuniones, ¿no? Bimestrales, en los cuales fuimos teniendo un acercamiento muy lindo, platicando y también ir planteando, ¿no? Las circunstancias en las que Sonora, Chiapas, Baja California, Estado de México, o sea, todas las entidades desarrollaban su trabajo ahora frente a la pandemia, ¿no? Y fue muy importante que cada una de ellas se escuchara. Y al mismo tiempo, en estas reuniones, además hubo otras regionales en donde se escucharon entre una serie de entidades federativas que permitieron saber qué es lo que pasaba de un estado a otro con relación a la pandemia, ¿no? Y podemos recordar que hace un año y medio, pues empezó todo por acá, y de repente cuando platicábamos decíamos, no, pues ojalá y a ustedes no les llegue ni un caso, ¿no? Y fue pasando el tiempo, y de repente, ¡pum!, ya había llegado el primer caso, el segundo, etcétera, y luego la reconversión, etcétera, ¿no? Entonces, estas frases que me regalaron las compañeras y a las cuales de verdad les agradezco siempre su tolerancia y su paciencia y su trabajo arduo en cada uno de sus lugares de origen, ¿no? Y en sus lugares de trabajo. Siempre es importante agradecer. Y algunas de las frases que nos decían en esos momentos, ¿no? Es que en tiempos de incertidumbre, la comunicación de los equipos de salud, familia y paciente se vuelven esenciales, ¿no? La promoción del diálogo, compartiendo experiencias de procesos personales, emocionales y sociales al inicio de la jornada laboral, se convirtieron en un espacio, pues casi les puedo decir que terapéutico, ¿no? En donde pudieron decir cómo venían de casa, cómo llegan a la institución, ponerse al día con los casos últimos que llegaron el día anterior, en la madrugada anterior, y poder decir, nos reorganizamos y a partir de este momento, pues trabajamos en equipo, ¿no? Entonces, en Campeche fue algo muy, pues fuerte, esto que nos narraba, ¿no? La compañera,
las calles desiertas a partir de las 6 de la tarde, cerrados parques, plazas, comercio y el mercado principal cercado. Solamente había 2 accesos custodiados por seguridad pública para que acudiera un solo miembro de la familia, a quien le aplicaban sanitización y proporcionaban gel a la entrada y salida. En 2 ocasiones los mercados fueron cerrados por una semana para hacer limpieza exhaustiva y fumigar. Todo ello en beneficio de la población, ¿no? Entonces, fíjense cómo todas estas 3 frases, hubo muchas más que compartieron mis compañeras, nos hablan, ¿no? De cómo estaba el contexto en ese momento y que ahora si leemos esto, no sé si les pasa como cuando leemos un libro que leímos en los 80s y lo volvemos a leer ahora y decimos, híjole, quizá no han cambiado mucho las cosas de aquel momento a ahora, o podemos comparar, qué bueno que sí ha habido cambios, o todo lo que hicimos en ese momento y cómo lo podemos volver a desarrollar en estos espacios, ¿no? También hablaban del panorama actual que se percibía en ese momento desolador para la población y que fueron los equipos inter y multidisciplinarios quienes estaban al frente y están al frente de esta pandemia trabajando por la salud de las personas, ¿no? Las necesidades crecen aún más y se teme carecer de equipos, de profesionales para otorgar una atención de calidad. Esto se hablaba hace 1 año y medio. Ahorita sí podemos ser muy, digamos que poder tener esta conciencia de saber que a partir de estos cambios que se han implementado, ¿no? El descubrimiento de la vacuna, el que llegara más personal a los lugares a donde se requerían o se requieren, el contratar a personal, en fin, todas estas circunstancias, ¿no? Podemos decir quizá, híjole, es que todavía falta, pues sí, seguramente, pero lo que se hizo y cómo se movilizó tanto pues el Estado como las poblaciones mismas, como nuestra estructura como profesionales, cómo fue cambiando también la visión, ¿no? Para poder intervenir de la mejor manera, ¿no? Como creemos que es la mejor manera. Entonces, estas estrategias que se han ido implementando a lo largo de este tiempo, ¿no? Ha sido seguramente para muchos, podemos decir que en el balance, mucho más favorecedora, saber que ha habido avances, ¿no? Avances médicos, avances tecnológicos, en fin, tenemos que ver eso, que sí faltan cosas, sí, claro que sí faltan cosas, siempre faltarán cosas, pero es importante saber que lo que estamos haciendo todos y entre todas ha sido importante, ¿no? Entonces, en todas las entidades federativas hubo equipos interdisciplinarios, multidisciplinarios, se reorganizaron, ¿no? Cumplieron el papel fundamental, en este caso trabajo social, entre el médico y el familiar del paciente, ser enlace entre ellos, contribuyeron a que se pusieran en contacto mediante la realización de llamadas telefónicas, comunicación efectiva que garantizaba y garantiza la recepción adecuada de la información respecto del estado de salud del paciente y los pasos a seguir. Recuerden que muchos, pues los protocolos se tuvieron que aplicar, ¿no? Y tuvimos que implementar ciertas cuestiones en donde, pues seguramente a muchos familiares les costó mucho trabajo, ¿no? Cuando se les decía, no pueden entrar a la institución por seguridad suya y por seguridad de su paciente y seguridad del personal, ¿no? Entonces, sí hubo muchas circunstancias que tuvimos que estar en el día a día planteando cómo decirlo y cómo tratar en la medida de lo posible que la persona supiera que esas determinaciones o indicaciones de las autoridades de la institución, qué sé yo,
pues tenían que llevarse a cabo, ahora sí que por el bien de la mayoría, ¿no? Entonces, trabajando de manera responsable desde trabajo social con el paciente, la familia, la comunidad, las redes institucionales, pudimos plantear esta necesidad de acudir y recordar lo que es el rol, ¿no? El rol que nos toca a cada uno trabajar, desarrollar, ¿no? Y que ante la pandemia estos roles se convirtieron en acciones positivas que tienen como objetivo poder preservar la salud a través tanto del autocuidado y la corresponsabilidad con pues la institución de salud, ¿no? Los profesionales, la institución, las personas, el contexto, la comunidad. ¿Qué fue lo que nos decían las compañeras una vez que fue desarrollándose, pues avanzando, digamos, la situación de la pandemia, cuando parecía que las cosas iban mejorando un poco, ¿no? Pues por supuesto que ante estos cambios tenían que tomarse nuevas decisiones. Entonces, por ejemplo, ¿no? Lo que hicieron, aquí retomo lo que hizo varias entidades federativas, ¿no? Reuniones estatales de coordinación con las distintas unidades médico-administrativas para evaluar y tomar decisiones, actualizar los directorios de la red de servicios, fundamental para estas redes integradas de servicios de salud, ¿no? Elaboración de material didáctico, trípticos, información sobre COVID para nosotros, para todo el mundo, ahora sí que fue todo el mundo, ¿no? Necesitar saber qué pasaba, de qué se trata la COVID, qué es el coronavirus, etcétera, etcétera, y poder a partir de ello plantear estas propuestas de mitigación y de prevención y de que una vez que llegara la COVID, qué hacer, ¿no? Y esperando que pues la gente, pues sí, saliera del hospital, pero también en el momento de las muy malas y tristes noticias, poder también actuar en ese momento, ¿no? La elaboración de trípticos, capacitación de cursos en la plataforma, tanto Educats como Coviduti, como muchísimas otras plataformas que se han ido generando, pero que ustedes segura que han estado aquí, lo verán, ¿no? Esta necesidad y esta escucha de parte de la autoridad para darles la mejor de las informaciones que ustedes van solicitando, además, ¿no? Se participa en acciones de promoción social, comunitaria, realizadas a nivel jurisdiccional. Esto es lo que, digamos, se hacía seguramente en la vida cotidiana antes de la pandemia, pero que con esta situación de contingencia todavía hubo mucho más énfasis en estas actividades que ya de por sí se realizaban, ¿no? Y cómo la inventiva, la iniciativa, la innovación, estas formas, por ejemplo, que están planteadas acá, ¿no? De cómo se iban cubriendo necesidades que eran sentidas por la población y detectadas por el equipo de salud, por trabajo social, ¿no? Abrir estos espacios para el duelo, para el proceso de duelo de familiares de pacientes que fallecen, ¿no? En los hospitales, colocación de buzones, ¿no? Donde el familiar deja un mensaje de aliento para el paciente, motivándolo para su recuperación. Eso fue de verdad extraordinario y eso ya lo han de haber escuchado de muchas de nuestras compañeras enfermeras, compañeros médicos, compañeras trabajadoras sociales que estuvieron ahí, han estado ahí, preocupados y ocupados en que esta comunicación continuara, a pesar de que la persona estaba en terapia intensiva, ¿no? Audios grabados, videollamadas, ¿no? Muchas de las colegas, muchos prestaron sus computadoras, prestaron sus celulares, prestaron sus iPads, lo que tuvieran a la mano de herramientas tecnológicas para poder plantear esta comunicación con el otro, con la persona, ¿no?
Y las medidas de prevención que han estado, creo, desde el primer día en que ya se declaró acá la pandemia, y que nos han estado reforzando una y otra vez, ¿no? La necesidad de evitar en la medida de lo posible cuestiones de riesgo, ¿no? Y que desde la orientación sobre el lavado de manos, el uso de cubrebocas, la sana distancia de la que hemos estado escuchando a lo largo de todo este tiempo, parecería, y yo estoy segura que así ha sido la diferencia para que, aún con los casos que tenemos hasta ahora, hayamos personas como acá, espero que todas y todos nosotros, que si hubo COVID fue leve, que si hubo COVID y fue fuerte, ya están acá de regreso, que si no han tenido COVID es porque se han también tenido las precauciones para ello, ¿no? Durante la pandemia se realizaron cambios en los servicios, ya hablábamos de esta parte de la organización, ¿no? De la necesidad de cambios, de gente que se fue a sus casas, ¿no? Por ser personal vulnerable. ¿Y qué es lo que determinó esto? Que las personas que se quedaron al frente, que se quedaron a cargo de las instituciones, pues tuvieron un trabajo pues muy fuerte, ¿no? Lo que hacía quizá solo una persona, ahora lo hacen algunas más, ¿no? O muchas más, más bien, las hacían menos personas las actividades que a lo mejor hacían 3 o 4 o 5, ¿no? Estas fotos que yo agradezco mucho a las que me hicieron favor de enviármelas de las coordinaciones estatales, cómo era el antes y el después, ¿no? De los informes médicos, por ejemplo, ¿no? Como esta cercanía en el lado izquierdo, ¿no? Donde no hay cubrebocas pues así era antes, ¿no? Y cómo es ahora. Y bueno, son de las cuestiones a las que vamos a tener que acostumbrarnos un rato más, ¿no? Entonces, a pesar de las circunstancias, Trabajo Social ha estado presente ante la adversidad. Sí ha habido temor, ha habido incertidumbre del personal de trabajo social ante cuestiones como no saber qué se espera o se esperaba de la pandemia, el miedo a contagiarnos, el miedo a contagiar a un miembro de la familia y compañeros. Pues estas son cuestiones que por supuesto teníamos que hablarlo y tenemos que seguirlo hablando, ¿no? Algunos trabajadores sociales, como les decía, tuvieron que irse a sus casas, ¿no? Y otros a los que, pues, desde donde estén, desde la otra dimensión, pues les damos, pues, un abrazo solidario a quienes ya no están con nosotros y que fueron, pues, realmente héroes y heroínas de esta situación, estando en primera línea hasta, pues, ahora sí que hasta el final, ¿no? Entonces, a esas personas y sobre todo a mis colegas trabajadoras sociales que ya no se encuentran entre nosotros, pues sí, claro que las vamos a extrañar y seguimos pensando mucho en ellas, ¿no? Entonces, bueno, ya estoy concluyendo con el firme propósito de llevar a cabo las actividades encaminadas al bienestar de la población. Trabajo Social hace fundamentalmente estas funciones de educación, gestión y promoción, utilizando importante decirles, ¿no? Como ya vamos resumiendo, conocer la problemática de salud poblacional, buscar el cumplimiento efectivo de políticas sociales, coordinar acciones con el equipo interdisciplinario, redes familiares y organizacionales, mejorar la calidad de vida de las personas, familia y comunidad, y nuestras funciones que siguen siendo facilitar información sobre las redes de apoyo con que cuentan las personas, valorar la situación personal, familiar y comunitaria, investigar los aspectos sociales de las personas que se atienden, garantizar el respeto a los derechos humanos, ser enlace entre la persona y el entorno,
y considerar los aspectos, eso también fundamental, multiculturales, dinámicas familiares, procesos de comunicación e interacciones con la comunidad e instituciones, ¿no? Este es nuestro trabajo, seguimiento de condiciones sociales para garantizar una calidad de vida digna, promover la coordinación con profesionales y recursos del sistema de servicios sociales y de salud, realizar la atención directa a nivel individual, comunitario y grupal. Bueno, eso siempre lo vamos a estar repitiendo, y coordinar los grupos de trabajo y actividades de prevención, orientar y atender a los usuarios, ¿no? Estos son nuestros instrumentos, porque como les digo, lo que tenemos que seguir haciendo es utilizarlos y seguir haciendo sistematización de gran información, muchos datos que contiene cada una de nuestras notas del familiograma, de los estudios sociomédicos, que nos permiten dar cuenta de los perfiles de los usuarios, perfiles sociales de las personas, y a partir de ellos crear alternativas para cada uno. Bueno, también habíamos comentado que ya les decía al principio que están los 3 niveles de atención, y en cada nivel de atención hacemos un trabajo, digamos que diferenciado, pero también complementario, ¿no? Entre uno y otro nivel. Mientras que en el primer nivel de atención quizá esta parte de la promoción, prevención, educación para la salud, seguimiento de pacientes desde el primer nivel, ¿no? E intentar en la medida de lo posible no perderlos, sino siempre que regresen otra vez hacia su centro de salud, etcétera. Esa ha sido como que la base del primer nivel, ¿no? Y estas gestiones que se tienen con pues todos los sectores que ya les habíamos comentado. En el caso de los hospitales, pues estamos hablando de esto también, asesoría hacia los pacientes, las medidas preventivas, las atenciones tempranas, recepción de llamadas de familiares que necesitan información, seguimiento de casos, ¿no? Y estos también, desde los hospitales, también esta necesidad de las acciones en comunidad. En el primer nivel, por supuesto, que son fundamentales, pero también en los siguientes, segundo y tercer nivel, son importantes. Pero ¿qué es lo que hacemos? Si ustedes vieron en alguna otra plática, esta parte de la pirámide, de dónde están los primeros niveles de atención, y de acuerdo a la base es donde estamos la mayoría de la población, y conforme va cerrándose la pirámide, en ese sentido es en donde llegan, pues, menor población hacia el tercer nivel. La idea es esa, ¿no? Que llegue menos gente a la especialidad. ¿Por qué? Porque ya se hizo un trabajo en la comunidad con la prevención y la promoción de la salud, ¿no? Y estas son algunas de las, digamos, ya actividades muy concretitas que se hacen todos los días, pero que durante el COVID, durante la pandemia, se estuvieron destacando, ¿no? Gestión de recursos, colaboración en programas para capacitar e informar a la población sobre medidas de prevención, establecer comunicación con el equipo de salud de la unidad para determinar estrategias de acción, ¿no? Colaborar con el personal de salud en la atención y tratamiento de casos, gestiones de referencia, registro y control, información y orientación a los usuarios sobre los mecanismos de referencia y transferencia de pacientes, ¿no? Consejería para trámites administrativos. En ese momento fue también muy importante en la disposición de cadáveres, ¿no? ¿Se acuerdan que hay unos protocolos que se hicieron del Consejo de Salubridad General, y que fue fundamental que nosotros también lo conociéramos y lo tuviéramos, digamos, aquí a la mano, para saber exactamente cada uno de los responsables e integrantes del equipo qué teníamos que hacer cada uno, ¿no? Acondicionamiento de áreas de espera para familiares, ¿no? Agua, alimentos para familias foráneas. Esto también en todos los casos, ¿no? Pero sobre todo en entidades de la República,
en donde hay más migración, pues llegan a los hospitales o llegan a estos estados, y toda esta parte de ofrecerles pues lo mínimo indispensable para poder estar mientras un familiar está en el hospital, pues es y será siempre muy importante, ¿no? Y todas las precauciones que por supuesto se plantearon que se tenían que hacer, ¿no? Esto que decíamos de los medios electrónicos, el Facebook, el WhatsApp, toda la comunicación que se debe hacer con los líderes de la comunidad para hacer extensiva la información que iba surgiendo, ¿no? Que va surgiendo de parte de las autoridades de salud, ¿no? Contacto directo con las autoridades municipales, capacitación del personal, gestión de donación de insumos, supervisión de espacios laborales. Eso también fue voltear, ¿no? Eso lo han visto mucho, esta parte de voltear a ver cómo están nuestras instituciones, qué les hace falta en cuanto a recursos humanos, financieros, materiales, etcétera, y pues estarlo monitoreando constantemente en beneficio de la población, ¿no? Y bueno, esto también es un poco repetitivo en términos de estas gestiones, localizaciones de familiares, la importancia de la información y la importancia de gestionar en el sistema educativo, como decíamos desde hace ratito, esta parte intersectorial con otras áreas aparte de la salud. Las medidas de prevención para familiares que recibieron información por parte de todas y todos ustedes y que siguen recibiéndolo, ¿no? A veces podemos decir que parece quizá disco rayado. Un maestro decía, es educación continua, tenemos que estar constantemente, si se nos llega a olvidar otra vez, ¡pum!, volver a la capacitación para volver a recordar esto, ¿no? Usar el cubrebocas, la sana distancia, el aseo personal, el aislarse en la medida de lo posible cuando hay una situación de probable COVID cercano. ¿Qué hacer cuando la gente entra al hospital con la ropa, ¿no? ¿Cuáles son los horarios de información, etcétera? ¿Cómo esto que parece algo obvio, que es súper importante tenerlo a la mano para que la gente tenga esa información, sepa de qué es lo que tiene que hacer o cómo procede la institución o la comunidad o las personas o los grupos, ¿no? Y bueno, finalmente lo que es lo que pasa, que cuando empieza la situación a disminuir en términos de menor número de hospitalizaciones, que parecen de verdad, y esperemos que sigan siendo muy buenas noticias, pues se reanudan, ¿no? Se reanudan actividades que teníamos antes y que eran importantes seguirlas haciendo. Antes, durante este tiempo, no pudimos salir mucho, ¿no? Las que son supervisoras en las comunidades, en los centros de salud, pues no podían salir, ¿no?, con la frecuencia con la que estaban acostumbradas de acuerdo a su cronograma de trabajo, e ir nuevamente a revisar cómo se encuentra toda la gente, sus propios equipos de trabajo y la población, por supuesto. ¿Sale? En las reflexiones finales les quisiera entonces compartir que esto es de verdad un trabajo hecho a partir de lo que les decía, de esta interacción con los otros, interacción con mis colegas trabajadoras sociales y trabajadores sociales. Esta parte que vamos, digamos que analizando y resumiendo, ¿no? Y que seguimos trabajando, que la labor del personal de trabajo social es intervenir con personas, familias y comunidades. Es necesario, importante conocer las medidas preventivas, las formas de contagio y las formas de actuación ante la sospecha de datos clínicos de COVID,
siempre en miras de ver lo social, ¿no? A partir de esto que es claro, un claro ejemplo de que es un virus, ¿no? Cómo podemos atacarlo no solamente desde la parte meramente biológica, sino también desde el entorno, el ambiente y lo social. Es fundamental el trabajo social para comprender y analizar las necesidades de la población, buscando alternativas. Las acciones de trabajo social garantizan que estas personas tengan acceso a los recursos y los apoyos necesarios. Esa es nuestra misión, digamos, ¿no? El énfasis que tenemos que darle a las personas en situación de mayor vulnerabilidad o desventaja social para que se logre la igualdad de oportunidades entre todos, ¿no? Estos equipos se encuentran laborando siempre, y eso yo creo que lo tenemos que decir y defender, con la convicción de seguir adelante y hacer frente a este virus, que ya es menos nuevo, ¿verdad? Y que sigue presente en nuestros servicios, y que esta nueva realidad, nueva normalidad con la que estamos aprendiendo a consolidar estrategias de intervención y trabajo colaborativo, surge de esta adaptación activa a la realidad, ¿no? Comprender el impacto de los procesos sociales, culturales, económicos y políticas en la salud significa reflexionar y actuar hacia la transformación de la realidad con equidad y en favor de la mejora de la calidad de la población, fortaleciendo los vínculos con las personas, las familias, las comunidades, que siempre incluirán la participación ética y humana para la toma de decisiones correctamente informada, ¿no? Entonces, ¿qué nos ha representado esta pandemia desde la atención primaria de salud? Pues esta fragilidad que tenemos, ¿no? Y lo que debemos hacer para un equilibrio social, ¿no? Que ha impactado a todas las estructuras sociales, y que a partir de ellos tenemos que seguir trabajando, que no tenemos que olvidar como trabajadores y trabajadoras sociales, pero también como equipo de salud, todos los integrantes del equipo de salud, estos valores indivisibles y universales de la dignidad humana, la libertad y la igualdad, que en la medida en que todos y todas hagamos nuestro trabajo, ¿no? Y conozcamos más allá de la investigación, otra vez biomédica, sino que enfatice todo el entorno psicosocial, económico, cultural. En ese sentido, esta mirada del proceso salud-enfermedad será siempre histórica, ¿no? O sea, en donde la historia nos va a ir determinando. Esta es lo que plantea el modelo de APS, y uno de los componentes fundamentales, pues que es la atención comunitaria, en donde, pues ya lo dijimos hace un ratito, este es un texto muy rápido en donde dice la importancia que tiene la cultura y las expectativas y necesidades de la población, a la que tenemos que escuchar para poderle devolver con sus propias palabras, pero ya de manera, digamos, con la metodología de la que nosotros tenemos información, y poder realizar este trabajo conjunto. Las determinantes sociales de la salud, entonces, deben tener una relevancia fundamental para la comprensión de cómo impacta la salud en un conjunto de procesos sociales, y que en este sentido se pueda, a partir de esta comprensión, transformar una realidad, ¿no? No se puede pensar jamás en un pueblo sano si no se le brindan las mínimas condiciones de higiene y acceso a los servicios básicos. Entonces, aquí están, pues, algunos ejemplos, ¿no?, de esta intervención que han ido teniendo
mis colegas trabajadoras sociales, pero también con el equipo inter y multidisciplinario en términos de la información, la orientación, etc. Ya finalmente esto ya lo metí en este sentido de poder plantear la importancia de seguir analizando lo que hace trabajo social, repensar y reflexionar lo que hace trabajo social frente a la comunidad, frente a la participación de la persona que tiene los problemas de salud y qué podemos hacer, y que en los ejemplos que les daba hace un rato con relación a los problemas de basura, los problemas de adicciones, y qué es lo que tenemos que quizá profundizar más en esta situación de buscar aumentar la confianza, ¿no? Y que en esa confianza que vamos generando, por supuesto que puede generarse también alguna inconformidad o muchas inconformidades, ¿no? De querer alzar la voz y decir, quiero una salud digna y quiero que todo esté correcto y que la institución y que la población tenga sus derechos cubiertos, ¿no? Pero que en esta relación de ciudadanizar y de cuidar y de cuidarnos y de cuidarse, sea esta situación de ida y vuelta. Entonces el hacer, el cómo hacer y el cómo no hacer se definen en la construcción de la estrategia de intervención. En trabajo social urge nombrar nuestro hacer, urge socializarlo, conceptualizarlo y ubicarlo como un hacer por sí mismo. En el modelo SAVI, basado en APS, se menciona trabajo social. Sí hay un equipo de trabajo esencial, pero dentro de ese trabajo esencial están otros profesionistas y dentro de todos ellos, que merecen todo el respeto, estamos también nosotros, ¿no? Ya esto se los dejo para que luego lo lean, pero es esta parte, ¿no? De poder seguir dialogando y viendo qué es lo que pasa con la violencia, con los derechos de los niños, etcétera. Situaciones que tenemos que seguir construyendo día a día y incorporando a nuestro hacer diario, ¿no? Un filósofo dice por ahí que la naturaleza me exige afirmar la vida en la comunidad. Por lo tanto, pues tendríamos que construir modelos que deberíamos aplicar, evaluar y generar nuevos conocimientos y cambios sociales. Creo que aquí ya se acabó. Estas son las referencias por si quieren luego revisarlas. Ajá. Y agradezco muchísimo su atención y espero sus comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Georgina. Les recordamos a los participantes que es una sesión a micrófono abierto, por lo que si ustedes quieren hacerle alguna pregunta, algún comentario, lo pueden hacer por el chat o pueden levantar su mano y nosotros les activaremos su micrófono. Mientras, maestra, ya tenemos algunas preguntas aquí del chat. Bueno, tenemos un comentario de nuestra compañera Araceli que dice, la intervención psicosocial debe ser el modelo para los trabajadores sociales. Es uno de los modelos y efectivamente, sí, por supuesto. Tenemos otra pregunta de Araceli Clavel que dice, ¿existe por parte del INSABI protocolos de intervención para los trabajadores sociales? En mi caso, no hubo por parte de la coordinación estatal ninguno. Bueno, cada una de las coordinaciones estatales, desde sus secretarías de salud, ¿no? Elaboraron protocolos que seguramente, no sé si digan exactamente para trabajo social, pero sí seguramente es para el equipo de salud, ¿no? Entonces, desde el INSABI, pues vamos a plantear como trabajo a futuro que ante las emergencias, ¿qué podemos retomar de toda la información que se ha generado a lo largo de este año y medio y que tenemos desde hace mucho tiempo sobre la importancia de generar un protocolo específico
de trabajo social en salud. Estaría muy, muy padre y aceptaría que vinieran a apoyarnos. Claro que sí, maestra. Aquí también tenemos otra pregunta del usuario Marcos que dice, ¿existió síndrome de burnout y cómo se trabajó con esto, maestra? Sí, pues claro que muchas gracias por la pregunta, muy, muy importante. Pues sí, claro que hubo síndrome de burnout y lo que les decía, a partir de que muchos de las compañeras y compañeros tuvieron que retirarse al confinamiento por ser grupo vulnerable, por tener una situación de salud específica que no le permitía estar en la institución, pues poco personal estuvo en la institución y ese poco personal pues estuvo trabajando pues al más del, o sea, más allá de su horario y cubriendo a otras compañeras, ¿no? Entonces, lo que les decía hace un ratito es que lo que promovieron ellas, las compañeras en los estados, a partir de esta situación fue crear estos grupos de reflexión al inicio de la jornada laboral para preguntarse cómo se encontraban, ¿no? Y sí, hubo personas que seguramente, no tengo el dato, pero sí sería muy bueno contabilizarlo después y poderlo comentar, cuántas personas tuvieron que irse también a su casa y tomar seguramente acciones terapéuticas, ¿no? Para poder estar pues más tranquilas, porque también fue un duelo, ¿no? Sí, un duelo, fueron pérdidas tremendas, no solo en el ámbito de los seres humanos que fallecieron, que por supuesto es dolorosísimo, sino también la pérdida de salud, ¿no? Claro. De muchas de las compañeras y sus familiares, ¿no? Claro. Tenemos otra pregunta de Alma Nidia. Dice, buenas tardes. Gracias, maestra Volkers, por su presentación. Me da gusto escuchar también voces del trabajo social. Mi pregunta es, ¿considera que trabajo social durante la pandemia por COVID ha logrado consolidar los modelos de intervención individualizada, grupal y comunitaria, o por el contrario, tenemos áreas de oportunidad para la atención primaria en salud? Pues definitivamente yo creo que todavía no está consolidado. Yo creo que siempre hay cuestiones por mejorar, y es en la atención individualizada a grupos y comunidad, en donde hemos tenido unas experiencias maravillosas del trabajo desarrollado por muchas personas en el área de salud y en otras áreas, que quizá lo que está faltando todavía, que es algo que nos reclamamos como trabajadores y trabajadoras sociales, es no escribir nuestras experiencias, sino sistematizar lo que hemos logrado a lo largo de los años. Entonces, sí, definitivamente hay muchísimas áreas de oportunidad para que esta intervención individualizada y de grupos y en comunidad sea expresada tanto en manuales de procedimientos como en documentos esenciales para la intervención a la población. Muchas gracias, maestra. Aquí tenemos dos comentarios que van de la mano en el chat. Uno es de Araceli Clavel, que dice que, bueno, urge la estandarización de las funciones por nivel de atención. Y el otro comentario de Pati Olvera, que dice que, bueno, la profesión de trabajo social da bases para poder desarrollar modelos de intervención y, como trabajadora social, una metodología propia para poder adaptarlas a las nuevas modalidades de los niveles de atención. Totalmente. En términos de estandarización de procesos, creo que es fundamental que a partir del diálogo que tenemos entre un estado y otro, entre grupos de trabajadores y trabajadoras sociales de una entidad federativa y otra, al revisar toda la información que tienen ustedes escrita, hay mucho que con esa información, ¿no? Si tuviéramos un grupo de trabajo, seguir trabajando en equipo, digamos, pudiéramos sistematizar esa información, ¿no? Y revisar
cada uno de los instrumentos, de las técnicas que utilizamos, ¿no? Por ejemplo, en el año pasado, con la visita domiciliaria, todas las compañeras coordinadoras estatales, junto con sus equipos de colaboradores, o sea, siempre estoy pensando en las 10,150 trabajadoras y trabajadores sociales de la Secretaría de Salud, pero de las 17, casi 18,000 trabajadores sociales que están en todo el sector salud, ¿no? Y hay experiencias exitosas que muy bien podrían retomarse para poder ser replicadas en otras, ¿no? Hay compañeras que están haciendo todo su esfuerzo y que yo las felicito muchísimo de integrarse al organigrama de trabajo social, por ejemplo. Están haciendo toda, pero tienen que hacer la justificación, el trabajo de investigación y de análisis y de poder decir por qué es necesario que en un área de trabajo, en una institución, a nivel nacional o estatal, la figura de trabajo social a nivel organizacional. Entonces, estas, por supuesto, que son parte de estos trabajos que van haciendo, quizá parece en aislado, pero que en el momento en que nos reunimos en eventos nacionales, en congresos, etcétera, etcétera, ahí es donde se puede ir incidiendo. Y lo otro, perdón, que tome la palabra, sí, pero creo que en este sentido también los colegios, las asociaciones, las federaciones nacionales de trabajo social son fundamentales para que nos organicemos y podamos a partir de ello crear estas estandarizaciones en nuestra metodología propia de trabajo social en el área de la salud. Sin duda. Bueno, tenemos muchos comentarios de felicitación. Nos dice Teresa Flores: muchas gracias, maestra Georgina, por su conocimiento compartido. Un abrazo, mil bendiciones. Pati Olvera nos dice: felicidades, doctora Georgina, enriquecedora ponencia. La doctora Alma Patricia: agradecimiento enorme a la maestra Georgina por compartir su conocimiento y experiencia a colegas del interior de la República. Yolanda dice: felicidades, una gran líder para trabajo social a nivel federal. Desde Querétaro, un abrazo. Muchas gracias. La licenciada Fabiola Esperanza: muchas felicidades por compartir su conocimiento y experiencia, por su arduo y excelente trabajo, así por su compromiso con toda la comunidad. No, gracias a ustedes, de verdad este trabajo es por todo lo que me han dicho ustedes y lo que hemos compartido. Yo les agradezco mucho. Y sigamos trabajando. Así es, maestra. Por la salud de la población. Claro que sí. Aquí también tenemos otro comentario de Yolanda, que bueno, que va encaminado a lo que ya se ha comentado, que dice que se debe de unificar los procesos de atención en el segundo nivel y también una estrategia para cuidar y determinar los códigos de trabajo social y no darlos a códigos administrativos. Totalmente. Ese es otro trabajo que estuvimos desarrollando y ojalá pudiéramos continuarlo. De hecho, por ahí está. El poder plantear primero otra vez este diagnóstico de los recursos humanos que existen en los estados y en todo México, y luego a partir de ahí poder ir revisando qué código, qué función, ¿no?, qué actividades están realizando las compañeras, los compañeros, y a partir de ello, sí, es cierto, ha habido ocasiones en que hemos sabido, ¿no?, desafortunadamente, no, espero que no sea solamente, en nuestra área, pero de plazas de trabajo social que están ocupadas en otras actividades. Entonces, sí, sería maravilloso poder saber que trabajo social está para la atención, para la enseñanza, para la investigación y, en fin, que sí se pudieran revisar esos códigos y funciones. Me parece muy acertado. Muchas gracias, maestra. Y bueno, para cerrar esta sesión, maestra, algo con lo que quiera concluir, algo que no le hayamos preguntado o que considere importante para esta sesión, maestra. Yo aprovecho este micrófono y yo agradezco mucho. Fíjense nada más que hay una convocatoria al Reconocimiento Nacional de Trabajo Social
en el área de la salud, en el Sistema Nacional de Salud. Y es la primera vez, después de 4 años, empezó en 2017, que la Secretaría de Salud nos planteó esta posibilidad maravillosa de crear este reconocimiento. En primer lugar, en primera instancia eran 6 personas a las que se les daba un reconocimiento, 2 para investigación, 2 para docencia y 2 para buenas prácticas, ¿no? Y así fue 2017, 18, 19. En el 2020 se agregaron 6 más a buenas prácticas, pero en este 2021 estamos muy contentas, muy contentos, y tienen que entrarle todas y todos, por favor, que además de investigación, docencia y buenas prácticas, se incluyeron 2 criterios más, ¿no? 2 reconocimientos más. El reconocimiento al mérito del profesional técnico en trabajo social, que mucho ya habíamos platicado en algún momento. Sí, es muy importante que también estas compañeras, compañeros que han hecho un trabajo maravilloso durante muchos años y que se están profesionalizando, pero que también hay compañeras, compañeros que siendo técnicos en trabajo social han hecho cosas extraordinarias, ¿no? Y está ese reconocimiento. Y el último reconocimiento está acciones de trabajo social para el fortalecimiento de la capacidad de respuesta institucional durante la pandemia de COVID-19. Y de este reconocimiento se le va a dar a 35 personas. O sea, este año, en lugar de 6, 10, van a ser 50 personas. Por favor, suban su información allá a la Secretaría de Salud, súbanlo. El INSABI está muy contento que esta convocatoria se haya abierto nuevamente, ¿no? Y ustedes saben que hace unas semanas se realizó a nivel de Cámara de Diputados. Ya es oficial que el 21 de agosto es nuestro día. Está por decreto oficial del Diario Oficial de la Federación, y eso es algo que tenemos que estar festejando muchísimo este año y todos los años. Gracias. Perfecto, maestra, muchas gracias.